libertad. Sin el reconocimiento de la trascendencia, el hombre pierde su dignidad y quien detenta el poder tiene vía libre para actuar como mejor crea. El poder, si no está definido por una responsabilidad moral y no está controlado por un profundo respeto a la persona, significa la destrucción de lo humano en sentido absoluto. Muchísimas gracias. Me congratulo con ustedes por la posibilidad de compartir un momento de reflexión. El pensamiento es una actividad infrecuente y eso se debe fundamentalmente a que todos nosotros circulamos por caminos ya allanados, donde el contenido de los conceptos se presenta dócilmente configurado. Nada, como digo, es más infrecuente que pensar, porque el pensamiento solo irrumpe allí donde la perplejidad indica que no sabemos dónde estamos. Contra todo lo que puede presumirse, saber pensar no significa saber dónde se está, sino haber advertido cuáles son las características del sitio donde se está y de por qué es indispensable modificar ese sitio. El pensamiento es la expresión de una necesidad muy profunda de generar ámbitos nuevos. Enseñar a pensar, aprender a pensar, significa formar una conciencia crítica. El núcleo del proceso educativo es la conciencia crítica. Un hombre no es, o una mujer no son seres educados por el hecho de que dispongan de un repertorio de conocimientos. Todos nosotros disponemos, en más o en menos, de un caudal determinado de saberes que son los rasgos distintivos de aquella especialidad por la que en nuestra vida hemos optado. El hombre educado, la mujer educada, no son los que disponen de un repertorio de conocimientos. No. Esto es el rasgo característico de un especialista. El saber especializado, a diferencia de la auténtica educación, acota a un campo determinado el grado de idoneidad del que podemos dar prueba. Así, por ejemplo, quien sepa medicina, quien se haya especializado en ingeniería, quien conozca la literatura o quien se haya encaminado en el campo de la teología, dispone sin lugar a duda de un repertorio de conceptos mediante los cuales puede aportarnos un perfil determinado de la realidad que suele abordar. Pero lo cierto es que la educación imprescindible se caracteriza por el hecho de implicar una conciencia muy profunda, más allá de la especialización, de aquello que es indispensable en términos de conocimiento y no puede ser satisfecho sino a través de la integración entre distintas modalidades del saber. El hombre culto, en consecuencia, no es el que sabe literatura o música o pintura o ciencia. El hombre culto es el que ha hecho con la información de la que dispone una labor de construcción subjetiva. Es el efecto de su saber lo que distingue a la persona culta. Sabemos que estamos ante alguien culto por el efecto que en él ha tenido el conocimiento del cual dispone. Mencionaba Lorenzo Samper antes a George Steiner. George Steiner, además de ser un pensador insoslayable para quien de veras se interese por el conocimiento de nuestro tiempo, ha dicho con respecto al acto de la educación algo que me parece indispensable recordar aquí a modo de epígrafe de la conversación que les voy a proponer. Dice Steiner que leer es peligroso, porque quien de veras lee está a merced de lo que lee.
Quien se atreve con William Shakespeare está a merced de William Shakespeare. Y quien emerge de la lectura de Shakespeare, quien de veras emerge de la lectura de William Shakespeare, acusa los síntomas de la convivencia con él. De lo contrario, se ha limitado a informarse. La diferencia fundamental entre conocimiento e información es que la información es algo de lo que se dispone y el conocimiento evidencia que hemos sido transfigurados por el saber. Cultas son las personas que han sido transfiguradas por el saber. Llevan en su corazón, en su piel, diría yo, las huellas del efecto que en ellos ha producido el conocimiento. Son hijos del conocimiento. Yo recuerdo que siendo adolescente tuve oportunidad de encontrarme en el Brasil, en San Pablo, donde vivía, con Jean-Paul Sartre. Yo era un adolescente, como les digo, y la profesora de francés nos llevó a una conferencia que dictaba Sartre en San Pablo. Él había pedido que antes de esa conferencia y en la conferencia de prensa que iba a dar para los medios locales, hubiese jóvenes. En aquel entonces yo lo era, e integraba un grupo de alumnos que fuimos a conversar con él. Podrán imaginarse ustedes que la situación era de veras apremiante. En primer término, porque yo no sabía que había filósofos vivos. En segundo lugar, porque conversar con uno de ellos, y nada menos que con Jean-Paul Sartre, no era fácil para quien estaba aprendiendo recién el francés y tenía conciencia plena de que entre un pensador y un balbuceante hay un abismo. Cuando Sartre llegó a la sala de la conferencia de prensa, lo hizo acompañado por Simone de Beauvoir, que mantuvo una actitud muy discreta toda la charla. Los periodistas, los fotógrafos cayeron sobre él. Corría el año 1960, Sartre tenía 55 años. Le hicieron infinidad de preguntas. A todas respondía él con suma amabilidad. Llegó un momento en el que nos tocó hablar a los adolescentes que allí estábamos. Yo le pregunté, disimulando mi propia inseguridad, ¿qué era un filósofo? Sartre me miró y sonrió y me dijo, pues ya lo ves, es un hombre al que no se le deja hacer preguntas. Me pareció extraordinario. Su respuesta estuvo entre las lecciones fundamentales que recibí en mi vida y luego, estudiando en mi carrera de filosofía, descubrí no solo que cierto era lo que me había dicho, viendo lo ocurrido con Sócrates, sino además qué significaba preguntar. Preguntar no es formular interrogaciones. Quien interroga acerca de la hora, por ejemplo, ¿qué hora es?, no está haciendo una pregunta. Quien interroga acerca del día de mañana, en el sentido de si mañana nos veremos, no formula una pregunta. No pregunta nadie que pregunte por algo cuya respuesta ya existe. Quien no sabe qué hora es está ante alguien que sí lo sabe. Preguntar de veras es preguntar por aquello que nadie, sino uno mismo, puede responder. ¿Quién soy? Es una pregunta. ¿Por qué debo morir? Es una pregunta. ¿Qué es la libertad? Es una pregunta. ¿Por qué son preguntas? Porque no hay una respuesta preconstituida que pueda brindárseme para aplacar en mí el desvelo que cada una de estas preguntas produce.
Aprender a preguntar significa aprender a hacerse responsable por el destino interpretativo que debemos brindarle a los problemas que son absolutamente indispensables para nosotros. Quien no esté dispuesto a correr el riesgo de ejercer el don de la interpretación para hacer suya una respuesta ya constituida, ese no puede desplegar el espíritu cívico indispensable en una comunidad como la nuestra, porque ha renunciado al riesgo de la interpretación, al riesgo de preguntar. Educar de veras es enseñar a preguntar. Fíjense ustedes, la nuestra es, o por lo menos ha sido hasta ahora, una civilización que siente verdadera fascinación por las respuestas. La palabra respuesta proviene de un término inquietante, responso, que es el juicio que se emite acerca de alguien que ha partido. Hay órdenes, sin duda, en los cuales sin respuestas no podemos vivir. Necesitamos respuestas para orientarnos en nuestra vida práctica. Necesitamos respuestas para poder organizar la disposición de nuestro trabajo. Pero tal vez valdría la pena preguntarse si el hombre no es una pregunta. No alguien que formula preguntas, alguien que es una pregunta. Y lo digo pensando en lo que antes señalaba. Si preguntar significa hacerse cargo interpretativamente del esclarecimiento de algo que no nos puede ser brindado como solución por nadie, entonces ser una pregunta es entender que uno es una tarea indelegable. Nadie puede ser por nosotros. Nadie puede sustituirnos. No puede hacerlo ni en el acto de nacer, ni en el acto de morir, ni en el acto de amar, ni en la angustia, ni en el diálogo. Son todas ellas experiencias que reclaman de nuestra parte protagonismo, presencia, la irreemplazable presencia que resulta evidente cuando comprendemos que cada uno de nosotros es único por una única vez. Los milagros tienen esta característica, son únicos. Un milagro no es algo frecuente, es todo lo contrario. Pues valdría la pena empezar a preguntarnos si cada uno de nosotros no es un milagro. Alguien que es uno por una única vez. Ahora bien, vivimos en consonancia con el hecho extraordinariamente complejo y fascinante de haber sido uno por una única vez. Sin vida cotidiana, sin rutina, no podemos vivir. Necesitamos un grado mínimo de previsibilidad en el orden general de las cosas. Muchas podrían haber sido o pueden ser las dudas que ustedes tengan acerca del curso que podría haber tomado esta exposición. Pero hay certezas mínimas. Por ejemplo, que en finlandés no iba a hablar. Es indispensable que lo crean, porque de lo contrario no hubieran venido, o por lo menos la enorme mayoría de ustedes no hubiera venido. También deben suponer que la entrada iba a ser por las puertas y no por las ventanas. Y no estoy bromeando. Necesitamos presupuestos mínimos para que la inteligibilidad de lo real nos permita movernos con cierta familiaridad.
Sin previsibilidad mínima no podemos vivir. Pero con previsibilidad únicamente tampoco. Si todo es rutina, si todo es vida cotidiana, si todos los significados están inscritos en un campo inamovible de sentido, no podemos ser quienes somos. ¿Y quiénes somos? Somos aquellos que al mirarse en un espejo también se desconocen. Somos aquellos que en su vida diurna solo viven un momento determinado de inteligibilidad. El otro lo viven en su vida nocturna, a través de los sueños, las pesadillas, o en su vida diurna, a través de los lapsus que desmienten nuestro dominio de aquello que queremos decir. El hombre es el único ser contemplativo del que tenemos conocimiento. Las restantes especies están inscritas en un campo de profundo pragmatismo, si así pudiéramos decir, porque todo en ellas está organizado en función de su subsistencia material. No conocemos canguros afectados por el barroco del siglo XVII. Un canguro del siglo XVII y un canguro del siglo XXI guardan los mismos rasgos distintivos, entre los cuales sobresale este. Son subjetivamente irresponsables. El animal no conoce la pregunta ni la contemplación, porque en términos subjetivos estrictos no existe. La biología agota la totalidad de sus posibilidades. En nosotros no es así. Sin biología no seríamos nada, pero con biología solamente seríamos nadie. El rasgo propio de nuestra especie es la intransferible singularidad de cada uno de nosotros. Somos parecidos, pero solo podemos parecernos porque no somos idénticos. Es preciso estar ante otro para advertir quién es uno. Uno es no el otro, pero también uno no es sin el otro. La mirada del otro me constituye como presencia. Los hombres enferman cuando la mirada del otro los desconoce. Reconocer al prójimo significa fundamentalmente hacerse presente como uno y otro. Los regímenes políticos verdaderamente profundos son aquellos que toman en cuenta el hecho de que el hombre es una pregunta. Los regímenes totalitarios y las conductas dogmáticas barren con la posibilidad de que el hombre se reconozca como pregunta. Lo instalan en el terreno de las respuestas inequívocas y convierten la pregunta en una afirmación que aspira a la inequivocidad. ¿Cuál es la utilidad que para nuestra especie tienen los regímenes totalitarios, los dogmatismos, los autoritarismos? Es enorme. Permite liberarse de la responsabilidad de ser uno. Y esta es una íntima necesidad de todos nosotros. Algo en nosotros es un idólatra de lo calcáreo, de lo inequívoco, de lo petrificado. Descansamos muchas veces en el alivio infinito de no tener que pensar. Y esto lo saben quienes promueven regímenes inequívocos. La mala educación es concomitante de la claudicación de la responsabilidad subjetiva. Y así como antes les decía que una persona educada es la que despliega un hondo espíritu crítico y autocrítico, del mismo modo puedo decirles que la rentabilidad de una mala educación se prueba por la posibilidad de obedecer sin pensar.
La nuestra es una civilización amenazada por la ausencia de pensamiento. ¿Por qué? Las democracias republicanas son sumamente frágiles. Lo que distingue a una democracia republicana de cualquier otro régimen político es que la democracia republicana es un régimen de sospecha. Descansa sobre una sospecha fundamental, y es la de que el hombre quiere serlo todo.